Glándulas anexas al tubo digestivo. Estas son llamadas también glándulas extramurales del sistema digestivo, y estas son las glándulas salivales mayores, el páncreas, el hígado y la vesícula biliar. Las secreciones de estas glándulas ayudan en el proceso de digestión y son vertidas hacia el tubo digestivo por medio de conductos. Glándulas salivales mayores. Estas son la parótida, la submaxilar y la sublingual. Cada una de estas son glándulas pares, por lo que tenemos una a cada lado de la cara. Estas producen el 95% del total de la saliva. El otro 5% es producido por las glándulas salivales menores que se encuentran en la mucosa y submucosa de la cavidad oral y en el centro de la lengua. La saliva tiene numerosas funciones, entre ellas está limpiar y lubricar la cavidad oral. Tiene función inmunológica ya que contiene IgA, que es una inmunoglobulina, lactoferrina, que se une al hierro, el cual es esencial para el metabolismo de las bacterias, y lisozima, que es una sustancia antibacteriana ya que degrada la cápsula de las bacterias. La saliva también participa en la percepción de los sabores, porque en ella se disuelve el material alimenticio. Esta también inicia la digestión, porque posee ptialina, que es la amilasa salival, y la lipasa salival. También ayuda en la deglución porque humedece los alimentos y permite la formación del bolo. Participa también en el proceso de coagulación y en la cicatrización de las heridas, porque en la saliva hay factores de coagulación y el factor epidérmico de crecimiento. La saliva también participa en la conservación hídrica del cuerpo, ya que su secreción disminuye cuando el cuerpo está deshidratado. La secreción total de saliva es de alrededor de 700 a 1100 mililitros por día, y esta vuelve a la circulación general por su absorción en el tubo digestivo. Cada glándula está cubierta por una cápsula de tejido conectivo denso y regular, y en uno de sus lados presenta una depresión que es el hilio, por donde entran y salen los vasos sanguíneos, linfáticos, nervios y el conducto principal. A partir del hilio se van a desprender trabéculas de tejido conectivo denso y regular que van a separar la glándula en glóbulos y lobulillos. A medida que las trabéculas se van internando en la glándula, van haciéndose más delgada y con menos tejido conectivo. Las trabéculas de mayor tamaño que separan la glándula en lóbulos son llamadas trabéculas interlobales o trabéculas lobales. Y como se puede apreciar aquí, dividen la glándula en varios lóbulos. Aquí tenemos uno, otro y así sucesivamente. Las trabéculas más delgadas son las trabéculas interlobulillares, ya que éstas dividen los lóbulos en lobulillos que son segmentos más pequeños. Cada lóbulo está compuesto por varios lobulillos. Estas trabéculas interlobulillares se unen con un tejido conectivo muy delgado que es el que sostiene las unidades secretoras y los conductos. Como ya hemos hablado en el tema de epitelio glandular, la cápsula, las trabéculas y el tejido de sostén forman el estroma de la glándula. El parénquima de las glándulas salivales está formado por sus conductos que podemos visualizar aquí y las unidades secretoras que llenan todos estos espacios que están teñidos de morado. Las unidades secretoras de las glándulas salivales son los alveolos o acinos. Estos acinos son de tres tipos y son los acinos serosos, los mucosos y los mixtos. Además, estos alveolos en su parte superior tienen forma tubular, por lo que las unidades secretoras son túbulo-alveolares. Los conductos de las glándulas salivales se ramifican y esto hace que sea una glándula compuesta, por lo que la glándula salival es una glándula túbulo-alveolar compuesta mixta, ya que desde el punto de vista del tipo de secreción es mixta. Por fuera, los acinos están rodeados de una lámina o membrana basal y entre la lámina basal y las células acinares están estas células que son las células en canastas o en cestas llamadas células mioepiteliales, que son células epiteliales que tienen la capacidad de contraerse. Esta contracción hace que se expriman los acinos y se vierta el contenido de las células hacia la luz de los túbulos. Aquí están cortados los acinos longitudinalmente.
En este esquema tenemos los acinos cortados transversalmente. Aquí tenemos un acino seroso, un acino mucoso y un acino mixto. Los acinos, como se describieron en el tema de epitelio glandular, están formados por 5 a 8 células piramidales. Estas células tienen sus bases dirigidas hacia la periferia y su vértice hacia el centro. Por fuera están rodeados de una membrana basal y entre la membrana basal y las células acinares están las células mioepiteliales, que son estas que vemos aquí. Las células acinares tienen uniones en desmosomas entre una y otra, y también entre ellas y las células en canastas. También tienen uniones de hemidesmosoma con la membrana basal. Los acinos mucosos y serosos son muy similares, pero tienen algunas diferencias. El citoplasma de las células serosas se tiñe más intensamente que las células del acino mucoso. Esto se debe a que las células del acino mucoso tienen la secreción mucoide y el moco no se tiñe con hematocilina y eosina. Además, los núcleos del acino seroso son redondos y los del acino mucoso son planos. Ambos están dirigidos hacia la base. La luz del acino mucoso es más irregular que la luz del acino seroso. El acino mixto es un acino mucoso que tiene una semiluna de acino seroso. Esta semiluna también es llamada semiluna de Giannuzzi. Otros autores también la llaman semiluna de von Eckner. Según algunos textos, esta media luna es la que produce la lisozima, que es la sustancia bactericida. Entre estas células mucosas hay canalículos intercelulares para permitir el flujo de las secreciones de la media luna hacia la luz del acino. En este esquema se pueden ver más detalladamente los distintos tipos de células que forman los acinos y los conductos. Las células serosas son células que tienen un núcleo redondo, como se puede visualizar aquí, grande y con un nucleolo prominente. Además, tienen un retículo endoplásmico rugoso y aparato de Golgi bien abundante, y muchas mitocondrias. Estas células se tiñen más intensamente, como ya hemos dicho, porque captan más colorantes, ya que la secreción de esta es un líquido acuoso. Las células mucosas son células cuyo núcleo es aplanado y su aparato de Golgi es bien desarrollado. Las mitocondrias son escasas, al igual que el retículo endoplásmico rugoso. Aquí tenemos las células de la media luna, que son células serosas, aunque en este dibujo la tiñeron del mismo color de las células mucosas. Estos acinos se comunican con los conductos intercalados. Estos conductos intercalados o intercalares son la parte inicial del sistema de conductos de las glándulas salivales. Ellos están revestidos por un epitelio cúbico simple. En estos conductos también encontramos las células mioepiteliales. Los conductos intercalares se continúan con los conductos estriados. Estos son conductos más grandes y están formados por un epitelio cúbico simple alto o cilíndrico simple bajo. Las células que lo forman tienen muchas microvellosidades y muchos pliegues basales. En estos pliegues basales hay mitocondrias longitudinales acomodadas entre ellos y son los que le dan la estriación a este conducto. Estas células están equipadas con microvellosidades y pliegues basales, ya que tienen la misión de absorber la saliva que se produce en los acinos y modificar la composición de esta. Estas células absorben de la luz del tubo iones de sodio y cloruro y vierten hacia la luz de este iones de potasio y bicarbonato. En consecuencia, cuando se absorbe sodio, el agua le sigue. Esto da como resultado que hayan dos tipos de saliva. La llamada saliva primaria, que es la que se produce en los acinos, que tiene una composición iónica similar a la del plasma, y la saliva secundaria, que es la saliva que los conductos estriados han modificado. Estos conductos estriados también son muy importantes para mantener el equilibrio hidroelectrolítico, porque cuando el cuerpo está deshidratado, ellos absorben casi toda el agua de la saliva para evitar pérdida hídrica.
Los conductos estriados, que son estos bien llamativos que podemos ver aquí, confluyen para formar los conductos intralobulillares. Estos son conductos de luces más amplias y con más tejido conectivo rodeándolo que están dentro de los lobulillos. Estos conductos intralobulillares se unen para formar parte de los conductos interlobulillares. Estos son los conductos que corren en las trabéculas interlobulillares. Estos conductos interlobulillares se unen varios de estos y forman los conductos interlobales, que son conductos que van en las trabéculas interlobales. Todos los conductos interlobales se unen para formar el conducto principal de la glándula, que no podemos visualizarlo aquí. En la trabécula corren los conductos, además de los vasos sanguíneos, los nervios y los linfáticos. Es decir, que a medida que las trabéculas se ramifican y dividen la glándula en lóbulos y lobulillos, también lo hacen los conductos, los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos y los nervios. El sistema de conductos de las glándulas salivales, como dijimos, se inicia en los conductos intercalares, que son los que se unen con los acinos, luego siguen los conductos estriados, estos a su vez se unen con los conductos intralobulillares, es decir, lo que están dentro del lobulillo. Los conductos intralobulillares se unen para formar los conductos interlobulillares, que son esto que vemos aquí. Varios conductos interlobulillares se unen para formar los conductos interlobales, y todos los conductos interlobales forman el conducto principal de la glándula. Además de todos estos componentes, en las glándulas salivales es común encontrar células de grasa. Este tejido adiposo va a aumentar a medida que aumenta la edad del individuo. Las glándulas salivales, además, tienen un abundante reguío sanguíneo. Ellas reciben en promedio unas 20 veces más sangre que el tubo digestivo cuando éste está en estado de reposo. Esto es debido a que se necesita mucho riego sanguíneo para la producción de saliva. Aquí podemos ver acinos serosos. Estos son acinos que se tiñen intensamente y por eso los distinguimos aunque no veamos la estructura específica con detalles de ello. Aquí podemos ver acinos mucosos porque son acinos claros, ya que el moco no se tiñe con la hematocilina y eosina. En esta parte también podemos visualizar acinos mixtos porque vemos aquí semilunas que son cerosas.